Hola a todos y bienvenidos a este video en el que exploraremos un tema de gran relevancia en las relaciones internacionales, la política de sanciones y su eficacia. Durante los próximos minutos, analizaremos cómo las sanciones pueden impactar las relaciones entre países y si realmente logran sus objetivos. Además tocaré como ejemplo las sanciones económicas a Irán y sus consecuencias. Comencemos. Para empezar, es fundamental entender qué son las sanciones y por qué los países las utilizan en sus relaciones internacionales. Las sanciones son medidas coercitivas que un país o grupo de países imponen a otro país con el fin de influir en su comportamiento. Estas medidas pueden incluir restricciones comerciales, financieras y diplomáticas, con el objetivo de lograr cambios en las políticas, acciones o actividades del país sancionado. Objetivos de las sanciones. Las sanciones tienen una variedad de objetivos. En muchos casos, se utilizan para presionar a un país a que cumpla con normas internacionales, como tratados de no proliferación nuclear o resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ejemplo, las sanciones pueden imponerse para desalentar el desarrollo de armas nucleares o para frenar violaciones de los derechos humanos. Siguiendo el tema del video, analicemos un caso concreto, las cuales son las sanciones económicas a Irán. Estas sanciones se centraron en su programa nuclear, y tuvieron como objetivo presionar al país para que abandonara sus actividades nucleares sospechosas. Aunque las sanciones lograron afectar la economía iraní, su eficacia fue cuestionada, ya que Irán siguió desarrollando su programa nuclear y, en algunos momentos, incluso intensificó sus esfuerzos. Pero estas restricciones involucraron limitaciones comerciales y financieras, impactando la economía iraní y sus exportaciones de petróleo. Factores que afectan la eficacia de las sanciones. La eficacia de las sanciones depende de varios factores. Primero, la unidad internacional es esencial. Si múltiples países aplican sanciones de manera coordinada, el impacto económico puede ser más significativo. Además, las sanciones deben ser lo suficientemente precisas para afectar a los responsables de las políticas objetadas, en lugar de afectar indiscriminadamente a la población. Consecuencias y dilemas éticos. Es importante tener en cuenta las consecuencias y los dilemas éticos que rodean a las sanciones. Por un lado, las sanciones pueden generar sufrimiento en la población, afectando a los ciudadanos comunes más que a los líderes políticos. Además, algunas sanciones pueden generar resentimiento y aumentar las tensiones internacionales. Es crucial sopesar cuidadosamente los beneficios y los costos de las sanciones. Si bien pueden ser una herramienta poderosa, también pueden tener un impacto negativo en la estabilidad y el bienestar de la región afectada. Siguiendo el ejemplo de las sanciones económicas de Irán, las consecuencias fueron significativas, los ingresos petroleros disminuyeron, lo que provocó inflación y dificultades económicas. Además del efecto económico, las sanciones generaron tensiones políticas y diplomáticas entre Irán y países occidentales. Alternativas a las sanciones. Vale la pena explorar alternativas a las sanciones, como el diálogo diplomático y la cooperación internacional. En lugar de aislar a un país, estas estrategias pueden fomentar la comprensión mutua y buscar soluciones conjuntas a los desafíos globales. Teniendo en cuenta el ejemplo de Irán, se logró un acuerdo llamado el Plan de Acción Integral Conjunto, POA, lo cual permitió cierto alivio de las sanciones a cambio de limitaciones nucleares, la retirada de Estados Unidos en 2018 y la reintroducción de sanciones unilaterales. Crearon incertidumbre, generando un mayor impacto en un país y en sus relaciones internacionales. Estas medidas van desde restricciones comerciales y financieras hasta embargos de armas y sanciones diplomáticas. Entonces la política de sanciones busca lograr objetivos específicos.
La eficacia de las sanciones en las relaciones internacionales es un tema debatido y complejo. Aunque las sanciones pueden parecer una herramienta poderosa, su impacto y resultados pueden variar ampliamente debido a varios factores. Coordinación internacional. La eficacia de las sanciones a menudo depende de la cooperación y coordinación entre múltiples actores internacionales. Cuando varios países aplican sanciones de manera conjunta, el impacto económico puede ser más profundo. Las sanciones económicas pueden dañar la economía del país sancionado al limitar su acceso a mercados y recursos. Sin embargo, también pueden tener efectos negativos en la población civil y en la imagen internacional del país sancionador si se perciben como medidas injustas o que perjudican a personas inocentes. Siguiendo con la temática del video, se debe tener objetivos claros, los cuales: las sanciones son más efectivas cuando los objetivos son claros y realistas. Los objetivos ambiguos o poco alcanzables pueden debilitar la credibilidad de las sanciones y socavar su eficacia. Medidas de escape. Los países sancionados a menudo buscan vías alternativas para evadir las sanciones, como el comercio con otros socios o el desarrollo de economías clandestinas. Esto puede limitar la eficacia de las sanciones. Voluntad del país sancionado. La respuesta del país sancionado es fundamental. Si está dispuesto a soportar las dificultades económicas en pos de sus objetivos o si considera que las demandas de los sancionadores son inaceptables, las sanciones pueden tener un impacto limitado. Presión pública. Las sanciones pueden ser más eficaces cuando están respaldadas por una sólida presión pública y una opinión internacional que respalde la medida. Esto puede influir en la percepción del país sancionado y en su disposición a negociar. Alternativas diplomáticas. Las sanciones no son la única herramienta en las relaciones internacionales. En muchos casos, el diálogo diplomático, la negociación y la cooperación pueden ser más efectivos para lograr soluciones duraderas. En el caso de las sanciones económicas a Irán, vemos cómo la política de sanciones puede tener un impacto mixto. Aunque las sanciones lograron afectar la economía iraní, también generaron desafíos políticos y plantearon cuestionamientos sobre su eficacia a largo plazo. Esto demuestra que la efectividad de las sanciones depende de una combinación de factores. Además de su uso, debe ser cuidadosamente considerado en función de los objetivos y las circunstancias específicas de cada situación. Ciertamente, el caso de las sanciones económicas a Irán ejemplifica cómo la implementación de esta política puede generar resultados diversos y complicados. Las sanciones, si bien lograron impactar la economía iraní al restringir su capacidad de comercio y exportación de petróleo, también dieron lugar a una serie de desafíos políticos y preguntas sobre su eficacia a largo plazo. Otro elemento importante es la reacción del país sancionado. En el caso de Irán, aunque las sanciones tuvieron un efecto en su economía, el gobierno iraní demostró una resiliencia y determinación para enfrentar las dificultades económicas. Esta voluntad de soportar las sanciones en pos de sus objetivos puede limitar la efectividad de la medida. Asimismo, las sanciones económicas pueden tener efectos secundarios no deseados. Pueden generar resentimiento en la población, afectando su calidad de vida y aumentando la animosidad hacia los países sancionadores. Además, las sanciones pueden complicar las relaciones diplomáticas y entorpecer la posibilidad de un diálogo constructivo. En el caso de Irán, las sanciones también llevaron a cuestionamientos sobre su eficacia a largo plazo. Si bien las sanciones pueden ejercer una presión inmediata, también pueden generar una serie de reacciones. Ajustes por parte del país sancionado, lo que puede cambiar el panorama en formas no anticipadas. Y así concluimos este recorrido por el tema de la política de sanciones y su eficacia en las relaciones internacionales. Como hemos visto, las sanciones son una herramienta compleja que puede generar resultados variados.
En última instancia, su eficacia depende de una combinación de factores, incluida la voluntad de los países involucrados, la cohesión internacional y la consideración cuidadosa de las consecuencias. Gracias por unirse a nosotros en este video. Hasta la próxima.